Acabamos de pasar la semana número 20 desde el primer caso de coronavirus confirmado en Chile. Los medios han tenido varias oportunidades para mejorar la resolución de su cobertura, pero en estos 140 días hemos visto desinformación y una tendencia a privilegiar el alarmismo. Sábado y domingo, toque de queda a partir de las 2 de la tarde. A nadie le gusta que haya toque de queda en Chile. No es algo que nos agrade, pero estamos entre la vida y la muerte como nunca. En particular, lo que más me ha llamado la atención es cómo los medios aparentan saber de lo que están hablando todo el tiempo, cuando en muchas ocasiones la mejor opción hubiese sido declarar no saberlo todo y afirmar correctamente que la noticia está en desarrollo. Por ejemplo, los noticieros han sido los primeros en condenar a quienes quieren viajar de una ciudad a otra. Así luce a esta hora la salida sur de Santiago en la ruta 5, alta congestión y cientos de autos y camiones saliendo de la capital, a pesar de todas las restricciones. Pero la evidencia de que personas viajando de una ciudad a otra han causado una cantidad significativa de contagios es escasa. Si me estoy perdiendo de algo, ruego que me avisen, pero yo no he visto informes epidemiológicos que demuestren que la movilidad a través de ciudades, distinta de la movilidad dentro de una ciudad, cuando no se limita con cordones sanitarios, ha causado una mayor cantidad de casos en una ciudad determinada. Si bien la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, lo poco que se sabe sobre los efectos de medidas de alto costo no justifica el excesivo paternalismo y la poca discusión que los medios han permitido. Comenzamos una nueva semana y esperamos que también una nueva semana en cuanto a la actitud de todos nosotros para hacer cumplir la cuarentena en la región metropolitana. Pese a la gravedad de esta crisis, a las medidas de restricción y a las fiscalizaciones intensas, lamentablemente algunos siguen sin entender nada en tiempos de cuarentena y toque de queda, lamentablemente. En todo el país se disminuirán a 2 los permisos semanales para movilizarse en cuarentena, medida que regirá desde el lunes 22 de junio. Esto hay que hacerlo porque hemos abusado de ella. No todos, hay algunos que no tienen otra alternativa, se sabe, pero sí se ha conocido y dicho por las autoridades que ha habido mucho abuso de los permisos, trampa. Nos hacemos trampa nosotros mismos. Esto es el viejo dicho de hacerse trampa en el solitario. Pido permiso para pasear el perro y me voy a comprar un chocolate, un café. Soy vivo yo, soy vivo. Soy vivo yo, soy vivo. ¿Sabes por qué nadie te quiere? Los medios están en su mejor posición cuando invitan a la discusión y al pensamiento independiente, y no cuando funcionan como voceros, ya sea del gobierno o de la oposición. Después de todo, estamos en medio de una enfermedad nueva, donde varios expertos hicieron proyecciones que no se cumplieron, organizaciones dijeron cosas que resultaron no ser ciertas con más evidencia, mandatarios tampoco han dado el ancho, y todavía seguimos recopilando y analizando un montón de datos. ¿Y se supone que debemos creer que los medios están seguros de lo que nos están diciendo siempre? No, esto no funciona así. Ahora que el país está considerando planes de reapertura, podemos esperar un cambio en la cobertura por parte de los medios, pero lamento informarles que este cambio será para peor. Tal como cuando una cámara fotográfica toma mejores o peores fotos de acuerdo con la resolución que posee, mostrando más o menos detalle de la imagen, los medios masivos exploran temas con distintas resoluciones. Lamentablemente, los medios tienen incentivos para mantener los temas sobre los que tratan en una resolución muy baja. Debido a la incompetencia de muchos periodistas, el poco tiempo para exponer varios temas con mayor detalle, e incluso la baja atención que las personas ponemos a los noticieros en general, junto con la necesidad de generar tráfico o sintonía de todas maneras, se tienden a generar fotografías de un tema con las dos posiciones más extremas, a favor y en contra, dándole así poca atención a los matices o a los argumentos que hacen que las personas tomen posiciones que no están tan cerca de esos extremos. Con el coronavirus, los medios se han concentrado en actualizarnos sobre el número diario de nuevos contagiados, así como las muertes, poniendo menos atención al número de exámenes, al porcentaje de casos positivos respecto al total de exámenes y a otros indicadores cuya tendencia a lo largo del tiempo es importante revisar, como las hospitalizaciones y la capacidad del sistema de salud en general. Seguir estos indicadores nos da una pista sobre cuándo podemos retomar la vida en sociedad. Pero para los medios ha sido mejor negocio colgarse de frases pegajosas, como nueva normalidad, hibernación y leve mejoría, para nombrar algunas, y mantener una aparente pugna entre personas que no quieren entender lo que ellos dicen y quienes siguen la línea. Sin embargo, la realidad, tal como las fotos tomadas con cámaras de última tecnología, tiene mucho más detalles y matices.
Lamentablemente, el lugar para encontrar discusiones más largas sobre temas como la evidencia del efecto de las cuarentenas, lo que se ha hecho bien y mal en este país comparado con otros países, y el efectivo control que todos tenemos sobre una enfermedad que es nueva, que no es tanto como parece ser y como las élites nos quieren hacer creer, hace mucho tiempo que ya no se encuentra en los medios masivos. Manteniendo esta baja resolución, y a pesar de las cifras alentadoras que les he ido mostrando de la situación en el país, lo más probable que ocurra en las semanas que vienen es que los medios dirán que reabrir puede ser apresurado, y usarán la palabra expertos cientos de veces para alertar a la población sobre su mensaje, el cual se podría resumir en la siguiente frase: la reapertura es un experimento social. Es importante destacar que, cuando los medios usan la palabra experto, no están realmente diciendo persona con experiencia en la disciplina de la cual estamos reportando, sino que están diciendo persona con o sin experiencia, pero que principalmente está de acuerdo con lo que nosotros les estamos presentando a ustedes. En la ciencia, los expertos no son una comunidad monolítica que tiene una sola opinión de un tema a lo largo del tiempo. El conocimiento científico está en constante evolución, y lo que se pensaba en un momento puede cambiar con nueva evidencia. Incluso, expertos de similar calidad en un área determinada pueden estar en desacuerdo sobre una estrategia, o pueden llegar a resultados distintos sobre el mismo fenómeno, si es que analizaron muestras distintas, se añadieron o sacaron variables a sus modelos por diversas razones, o incluso debido a los sesgos que preceden sus estudios. Pero, con la narrativa de que los expertos apoyan lo que nosotros les estamos diciendo, los medios están seleccionando evidencia que confirma lo que ellos ya tienen en su agenda, y están partiendo desde una conclusión preestablecida a la hora de informar. Piensen lo que les digo a través de esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a un medio decir: expertos contradicen lo que les estamos diciendo que es verdad? Si alguien contradice lo que un medio les está presentando, o no se usa la palabra experto, o se usan etiquetas como negacionista o apologista, o la frasecita del momento: no entienden nada. Así, y de manera casual, los medios establecen su agenda mientras pretenden que toda la evidencia está de su lado. De esta manera, cuando la tendencia de casos positivos con respecto al total de exámenes deje de disminuir, porque es natural esperar que con más gente en las calles, la tendencia a la baja que han mostrado en el último mes, con casi todos obligados al encierro, cambie. Los medios darán toda la cabida del mundo a expertos diciendo que abrimos el país muy temprano y que todos estamos jugando casi una ruleta rusa al salir a la calle. Por supuesto que no habrá tanto espacio para expertos que no creen eso, o para quienes cuestionen todo el ejercicio de las cuarentenas, un tema increíblemente poco discutido en Chile, a pesar de la escasa evidencia que demuestre que por sí solo el encierro ha sido efectivo. Siguiendo esta tendencia de informar a medias, nadie en los medios masivos analizará con detalle a los grupos de nuevos casos positivos. Como ha pasado en otros países, estos nuevos grupos tienden a ser más jóvenes, y como consecuencia a ser hospitalizados y a morir en menor cantidad. Para bien o para mal, la primera pasada del virus ya mató a la gran mayoría de las personas que tenía que matar. Al mismo tiempo, los países han mejorado su combate contra la enfermedad, más personas con casos menos urgentes están siendo testeadas, y la población en su conjunto tiene mayor conciencia del cuidado y la distancia personal. Por lo tanto, a menos que el virus mute de manera extraordinaria y se nos pase a todos, los nuevos grupos de casos confirmados no pueden tener las mismas características que aquellos de las primeras semanas de la enfermedad. Esto no significa que las muertes se detendrán de inmediato, por supuesto, pero es aquí donde tenemos que volver al primer objetivo que teníamos todos como sociedad. La intención de aplanar la curva nunca fue evitar los contagios para siempre, sino que disminuirlos, para así evitar el colapso de los sistemas de salud con muchos pacientes críticos al mismo tiempo. Como advertí antes, los medios rápidamente dejaron de lado el concepto de aplanar la curva, y se movieron al reporte constante del indicador que nunca deja de subir, y que por lo tanto siempre genera noticia, el total de casos confirmados. No obstante, este número solo importa mientras vaya de la mano con mayores hospitalizaciones y futuras muertes, por lo que cualquier pánico inducido por un aumento de los casos confirmados tiene que ser moderado con una mirada a los datos de hospitalizaciones y fallecimientos. Pero no esperen análisis de ese tipo en los medios masivos. La tarea de nosotros es no comprar tan barata la sugerencia de un aumento de casos nos dejará tan mal como estábamos antes. Los medios ya intentaron poner la palabra colapso en el debate público al referirse a la difícil situación en la que se vio el sistema de salud chileno hace unas pocas semanas atrás. Pero usando la definición común de la palabra colapso, la evidencia sugiere que el sistema no colapsó, y esa muy buena noticia por supuesto que no se informó. Después de algunas semanas bastante complicadas, donde los medios le dieron como bombo al concepto de colapso,
poco se destacó en la capacidad de mejorar que tenía el sistema de salud. Y cuando el sistema mostró que iba a aguantar, el tema dejó de ser noticia. Podemos tener esta discusión en más detalle. Miremos los datos. De acuerdo a lo recopilado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, hasta el 20 de julio de 2020, los sectores sur y suroriente de la región metropolitana reportaron tener máxima capacidad de camas UCI por más de 3 días consecutivos a mediados de junio. Y de acuerdo al informe de la encuesta diaria sobre la realidad nacional del sector intensivo del 2 de junio, la región completa estaba al 100% de capacidad de camas de cuidados intensivos, a pesar de que ningún sector declaró estar al 100% por sí solo. Es por esto que vimos varios reportes de pacientes siendo trasladados a otras regiones para conseguir una cama. Sin embargo, como los datos de SOCHIMI también nos muestran, el sistema de salud en la región vio los mayores problemas entre el 15 de mayo y el 15 de junio, y con lo reportado por cada sector, la región metropolitana en realidad nunca alcanzó el 100% de ocupación de camas. Además, en ese mismo periodo de tiempo, el sistema nacional aumentó su ocupación de camas de casi un 70% a casi un 80%, pero desde entonces la tendencia de ocupación de todo el sistema ha ido a la baja. La ocupación de ventiladores también aumentó hasta casi un 80% de los disponibles a fines de junio, pero la tendencia desde entonces también ha ido a la baja. Así, y a pesar de la máxima urgencia, el sistema fue capaz de aumentar el número de camas intensivas y de ventiladores en medio de la tormenta. Esa no es la dinámica de un sistema colapsado. Si realmente quieren ver un sistema colapsado, miren a nuestros vecinos en Bolivia hace un par de semanas, o lo que pasó en Guayaquil, Ecuador, hace un par de meses atrás. El punto aquí es, si vamos a tener un estándar sobre qué significa un sistema colapsado, entonces el sistema de salud en Chile no colapsó. Pero bueno, quizás pedirle a los medios que mantengan un solo estándar es demasiado pedir. En vez de moderar su mensaje, los medios van a seguir repitiendo lo que les dio beneficios al comienzo de la pandemia y van a desechar conceptos que ya no les son útiles. Por eso, para ellos, el indicador de una mayor cantidad de casos confirmados es la gallina de los huevos de oro. Así, para derribar la narrativa que se está por instalar, hay que seguir revisando la evidencia. Las cosas no son tan simples como los medios las pintan. Con respecto a la capacidad hospitalaria, sabemos que existe un desfase de entre 10 y 15 días con respecto a los casos reportados como positivos, para observar si esos casos nuevos tuvieron un efecto significativo en el sistema de salud. Haciendo el cálculo con 2 escenarios, los nuevos casos positivos diarios y el cambio en la capacidad hospitalaria 10 días después, y los casos positivos y la capacidad 15 días después, tenemos lo siguiente. La tendencia de los casos diarios confirmados obtenidos del Ministerio de Salud y el cambio en pacientes COVID positivo en unidades de pacientes críticos, o UPC, muestran una relación positiva relativamente cercana hasta finales del mes de mayo. De ahí se ve una explosión de casos positivos que afortunadamente no se reflejó de manera similar en la cantidad de personas en UPC. Una tendencia similar se observa con la cantidad de pacientes usando ventiladores mecánicos invasivos, VMI. Ambas tendencias parecen haber alcanzado su pic cerca del 21 de junio y ahora estamos viendo una disminución en ambas. Algo similar se observa en la tendencia de los fallecidos. Esos dos saltos en la línea de los fallecidos se explican por cambios de metodología. El primero, realizado el 7 de junio, incluyó casos asumidos como COVID, y el otro, el 17 de julio, responde a la decisión de utilizar las cifras del DAYS. Ya vamos a volver a eso. De esta forma, las consecuencias de más o menos casos positivos en la población son un fenómeno dinámico, que tiene una mayor resolución que la que los medios parece que están dispuestos a abordar. Ahora, ¿por qué creo que va a pasar todo esto? Pues es cosa de ver las noticias hoy y ver cómo los medios están abordando las subidas de casos en lugares como Florida o Texas, o incluso en Europa. No hay ninguna mención al número de exámenes, ni a la capacidad hospitalaria, ni a los potenciales nuevos fallecidos a los que estos nuevos casos podrían llevar. Los reportes internacionales ahora son solo una cuenta del número de casos positivos, con la implicación de que, en absolutamente toda circunstancia, un número mayor de casos es una potencial tragedia. Pero después de revisar la evidencia, esa afirmación denota muy poco esfuerzo en el reporteo, y hoy ya resulta a lo menos engañosa. Un no tan pequeño detalle que va a complicar todo aún más es la decisión del Ministerio de Salud de seguir la cifra de fallecidos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, el DAYS. Más allá de la discusión de que las muertes por coronavirus se podrían estar aumentando artificialmente, ya que el DAYS reporta muertes, abro comillas, debido al COVID-19 confirmadas y no confirmadas, cierro comillas, por examen, un número más alto de muertes va a ser justificación para que periodistas que tienen muy poco que perder con la situación actual defiendan las cuarentenas y el encierro por más tiempo, sin tener evidencia alguna de que la cifra de fallecidos se ha alterado de manera significativa debido a los encierros. Permítame preguntarle lo siguiente.
¿Sería distinto el mensaje de los medios si la mayoría de los comunicadores no hubiesen sido clasificados como trabajadores esenciales en la pandemia? Cuando alguien está arriesgando el pellejo en una situación y cualquier decisión de una autoridad le afecta de manera significativa, el comportamiento frente a dicha situación es diferente comparado con alguien quien arriesga poco o nada. Si estuviese la discusión en el debate público sobre los periodistas como trabajadores esenciales, así como se dio la discusión sobre los productos esenciales, apuesto que los comunicadores no estarían tan cómodos pregonando sobre quiénes se deberían quedar en la casa y quiénes no. Con sus vidas tan poco afectadas, es fácil estirar el chicle unas semanas más y mantener a esa audiencia cautiva que les cayó de milagro. Nada de esto significa, nuevamente, que debemos salir mañana a la calle y llenar todos los recintos y respirar el aire de los demás. Lo que sí estoy diciendo es que hay personas en los medios que están muy seguros de su ignorancia y que no les interesa revisar la evidencia para ver que la fotografía del coronavirus tiene matices y detalles que sería bueno incorporar a la discusión. Los medios han pasado meses revisando la información que reciben bastante por encima, informando a medias y alarmando a la población, usando prácticamente dos variables, justo las que son más convenientes para ellos. Si bien esta estrategia tiene muy pocos costos para los periodistas, a lo menos en el corto plazo, le está costando muy caro al resto de la población. La vida útil de una cuarentena tiene límite, y en el caso chileno, pareciera que estamos hace un buen rato en el lado donde los costos del encierro son más altos que los beneficios. El plan de apertura del gobierno llega a lo menos un par de semanas tarde, y ni siquiera toma la evidencia internacional de que los niños apenas son afectados por este virus para considerar reabrir las escuelas rápidamente. No estamos ni siquiera cerca de una especie de acuerdo con respecto a los efectos de las cuarentenas, pero los medios decidieron que había que defenderlas a como diera lugar. Esto traerá costos que todos vamos a pagar por muchos años. Y esto no lo digo como una persona necesariamente anti-cuarentena, sino como alguien que no puede atribuir ni la baja en contagios ni la baja en la ocupación de los hospitales, tanto en Chile como en el resto del mundo, tan fuertemente a las cuarentenas. Recordemos que el Gran Santiago ha estado en cuarentena más dura, casi 70 días, y el punto más alto de casos nuevos confirmados, aparte del día 17 de junio, cuando se añadieron más de 30.000 casos denominados pendientes a la región, una anomalía que no voy a contar, se dio 3 días antes de eso, el 14 de junio, casi un mes después del inicio de la medida. En cuanto al estrés del sistema de salud de la región, su peor momento lo vivió entre el 26 de mayo y el 20 de junio aproximadamente. ¿Cómo hacemos sentido de la región experimentando su mayor número de casos después de un mes de cuarentena dura? Si me van a responder es que la movilidad no bajó, entonces ¿para qué continuar con el encierro si ya no se cumplió el objetivo? Y si me van a responder, imagínate qué hubiese pasado sin cuarentena, les presento el siguiente ejercicio. Si miramos la media móvil semanal de casos nuevos en la región metropolitana, la región más afectada por el coronavirus en Chile, tenemos esto. La línea vertical refleja la implementación de la cuarentena más dura. Ahora, déjenme mostrarles un gráfico de la media móvil semanal en un país de poco más de 10 millones de habitantes, que nunca tuvo cuarentena para su población. ¿Se atreven a adivinar qué país es? Suecia. Como se ve, Suecia tuvo en su punto más alto una media de casi 1.250 casos en una semana, mientras que el promedio semanal más alto en la región metropolitana pasó los 4.700 casos. ¿Qué tan diferente creen ustedes que hubiese sido la tendencia acá sin la cuarentena que se implementó? Después de todo, con cuarentena llegamos igual a tener la segunda cantidad más alta de casos positivos por millón de habitantes en el mundo, solo después de otro país con encierro, Qatar. Y si me dicen es que debió de haberse declarado cuarentena mucho antes, les ruego que miremos la tendencia de la media móvil semanal en Perú, que encerró a sus habitantes desde el 16 de marzo después de haber detectado 71 casos. De estos 3 gráficos, ¿cuál les parece mejor y cuál peor? Si comenzáramos todo de nuevo, ¿están seguros de la estrategia que elegirían? Noruega parece no estar tan seguro. Ahora, por supuesto que hay varias otras variables que son parte de esta ecuación. No es la primera vez que yo les he dicho que hay que controlar por otras variables, ¿no? Pero por esa misma razón es tan difícil concluir de manera tan segura que las cuarentenas son una aparente bala de plata. Sin embargo, nadie en los medios masivos chilenos ha hecho siquiera una sola pregunta sobre la efectividad de las cuarentenas, y todos se han dejado llevar por una especie de pensamiento de grupo, que no ayuda a avanzar ni deja avanzar. Así, no es una locura pensar que debido a ese apoyo irrestricto de parte de los medios hacia medidas draconianas, otros actores, como por ejemplo la clase política, han decidido mandar señales que validan ese apoyo, en vez de usar la evidencia para tomar medidas proactivas que nos saquen de este hoyo y nos devuelvan las libertades que a nadie le importó mucho que fuesen vulneradas en esta ocasión.
Pocas veces había visto tanta lealtad tácita a una manera de hacer las cosas con tan poca evidencia de que efectivamente fuese la manera más efectiva de afrontar un problema. Al decidir seguir un modelo de tan baja resolución, estamos todos cumpliendo la profecía de que nos encontramos en completa oscuridad, a pesar de que hace varias semanas hemos estado cerca de la luz al final del túnel. Levantemos la cabeza. Bien, bueno, vamos a hablar del proceso de desconfinamiento que se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud. Doctor O'Ryan, ¿se sorprendió con el anuncio del proceso de desconfinamiento o no? No. ¿Se cumplen todos los parámetros? ¿Se cumple el factor epidemiológico en términos de contagios? ¿Se cumple el porcentaje de trazabilidad recomendado en esa zona? Doctor O'Ryan, además de lo que propone el consejo al que usted pertenece, otros expertos coinciden en varios de los criterios que ustedes enumeran en la última minuta. Uno de ellos que se debería cumplir también es el factor ocupación y capacidad hospitalaria. Ese factor capacidad hospitalaria debe ser visto en la red completa, como está concebido. Tenemos una red unificada hoy día, o red local. Se lo pregunto porque también para algunos hay un riesgo acá porque estamos hablando de proceso de desconfinamiento cuando tenemos en las UCI totalmente repletas con 2.053 pacientes, 375 críticos. Entonces la pregunta es si se cumple o no el parámetro. Doctor O'Ryan, bueno, parte de lo que va a ocurrir a partir del lunes en Los Ríos y Aysén, lo que describían las autoridades es que, por ejemplo, cines y teatros van a poder abrir con un máximo de 25% de aforo, igual que restaurantes y cafés. Se van a poder programar cirugías no críticas. Se va a poder realizar deportes sin público, máximo 10 personas cerrado. Ojo que en estas regiones se juegan deportes indoor, en gimnasios, máximo 50 abiertos. Se podría jugar fútbol. ¿No ve riesgo en ninguna de estas medidas? Doctor O'Ryan, lo otro, hoy día tuvimos la cifra más baja de nuevos casos, 2.064, la más baja en 54 días, pero también tuvimos 10.464 test, menos de la mitad de la capacidad instalada de testeo. Entonces, se está sacando una buena foto de lo que está pasando, ¿no? Perdón, sí. Doctor, luego la pregunta es, si no tenemos 100% clara la foto por el testeo que se está haciendo, ¿no es riesgoso iniciar los procesos de desescalada? Doctor O'Ryan, y por el mismo punto en el que estamos, si bien se están constatando mejores cifras, de todas maneras la situación sigue siendo crítica. Sí. Muchos coinciden en que está bien que se vaya planificando el futuro retorno, porque hay que hacerlo. En algún momento esperamos volver. El Ministerio de Economía está ideando varios reglamentos para distintas actividades. Pero ¿qué le parece, por ejemplo, que el gobierno se abra a reanudar ciertas faenas de construcción privada en zonas de cuarentena, con un eventual plan de que se haga traslados en vehículos privados, en buses especiales, tomando resguardos, que se permita a trabajadores de la construcción ir a esas faenas? ¿Le parece apropiado en las circunstancias que estamos o hay riesgo para los trabajadores? Gracias a usted.